Bienvenidos un día a su canal favorito donde analizamos, celebramos y nos emocionamos con lo mejor de las series provenientes de Turquía. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, listos para sumergirse en un mundo de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho drama. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque vamos a hablar de un evento que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, la premiere de una película que ha reavivado las esperanzas de reconciliación superíndice 3N entre dos de las figuras queridas y seguidas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo han oído bien. La tensión superíndice 3N estaba en el aire, las maras capturaron momentos de alta emotividad e incluso, se dice, hubo lágrimas. Lágrimas de Kerem, nada menos. Pero, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Será que el amor renace de las cenizas? ¿O es simplemente un espejismo creado por la prensa rosa? Antes de que nos adentremos de lleno en este culebro superíndice 3N digno de la mejor telenovela turca, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar análisis profundos, noticias exclusivas, curiosidades y mucho sobre sus series y actores turcos favoritos. No se pierdan ni un solo detalle. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Dejen un like, un comentario y compartan este vídeo con todos sus amigos que aman las series turcas tanto como nosotros. Ahora rense un tu copyright turco bien caliente, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito y vamos a desentrar más menos a este misterio. El evento en cuestión superíndice 3N es la premiere de, digamos, una nueva película turca. Se trata de un drama romántico con toques de comedia, un copyright nero que sabemos que los turcos dominan a la perfección superíndice 3N. La película promete ser un con diéresis copyright sito de taquilla, pero ese ayu de su calidad artística, lo que realmente ha generado revuelo es la presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el mismo lugar. La alfombra roja, normalmente un despliegue de glamour y vestidos de diseu más menos ador, se transforma superíndice 3 en un campo de batalla emocional donde las miradas, los gestos y las sonrisas fueron analizadas con lupa. Recordemos que Hande y Kerem, además de ser dos de los actores talentosos y guapos de Turquía, fueron pareja en la vida real. Su romance que surgió superíndice 3 durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue seguido con pasión superíndice 3N por millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y su amor fuera de ella parecua sacado de un cuento de hadas. Se les veo paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas y compartiendo fotografías adorables en sus redes sociales. La prensa rosa los coronó superíndice 3 como la pareja de la más menos y sus seguidores más menos aban con una boda de ensueu más menos Pero como suele suceder, la magia se rompió superíndice 3 y la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N hace ya un tiempo. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus seguidores, quienes aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Los motivos exactos de la ruptura nunca fueron revelados por completo, dando pie a numerosas especulaciones que iban desde diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales hasta la presión superíndice 3N constante de los medios y el público. Senu con diéresis al cap es una serie que no necesita mucha presentación superíndice 3N. Es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al mundo con su frescura, su humor y por supuesto, la increíble química entre Hande y Kerem, quienes interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Un error administrativo hace que Eda pierda su beca y para poder recuperarla, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. La serie es relevante para el tema de este vídeo porque fue el punto de encuentro de Hande y Kerem, el lugar donde nació superíndice 3 su romance y donde se forjó superíndice 3 la imagen de pareja perfecta que todos adoramos. La dinámica entre Eda y Serkan, llena de chispa, sarcasmo y ternura, traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un reflejo de la relación superíndice 3N que tenían Hande y Kerem en la vida real.
Un dato interesante sobre la serie es que fue vendida a Moon DS de 80 pauses, convirtió copyright-dose en un fenus superíndice 3 meno global y catapultando a Andy y Kerem a la fama internacional. Sus nombres se volvieron sinus superíndice 3 nimo de copyright sito, y sus rostros aparecuan en las portadas de revistas de todo el mundo. Volviendo a la premiere de La Melodía del Recuerdo, la presencia de Andy y Kerem en el mismo evento generó superíndice 3 una expectación superíndice 3n enorme. Los fotos superíndice 3 grafos se agolpaban para capturar cada uno de sus movimientos, la prensa rosa analizaba cada gesto, cada mirada, cada palabra. La tensión superíndice 3n era palpable. Se rumoreaba que ambos habían evitado coincidir en eventos públicos desde su separación superíndice 3n, por lo que su encuentro en la premiere se convirtió superíndice 3 en el evento de la más menos o para los medios turcos. La incertidumbre era palpable. ¿Se saludarían? ¿Se evitarían? ¿Habrá alguna chispa de pasión superíndice 3n entre ellos? Y entonces sucedió superíndice 3. En un momento dado, mientras Hande daba una entrevista a un importante canal de televisión superíndice 3n turco, hablando sobre su papel en la película y sus superíndice 3 proyectos, Kerem se acercó superíndice 3. Se acercó superíndice 3 con una sonrisa nerviosa, titubeando un poco, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. Se saludaron con cordialidad, intercambiaron algunas palabras sobre la película y el trabajo de cada uno, y según testigos presenciales, la emoción superíndice 3 en embargo superíndice 3 a Kerem, quien no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. No fueron lágrimas estridentes ni un llanto desconsolado, sino lágrimas silenciosas que delataban una profunda emoción superíndice 3n contenida. La imagen de Kerem con los ojos humedecidos se viralizó superíndice 3 en las redes sociales, generando una ola de comentarios y especulaciones. ¿Q copyright provocó superíndice 3 esas lágrimas? ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? ¿Aún amor? Las teorías son muchas y variadas. Algunos aseguran que Kerem aún estuvo enamorado de Hande y que la separación superíndice 3n ha sido muy difícil para con diéresis copyright L. Afirman que a pesar de haber pasado tiempo desde la ruptura, Kerem nunca ha superado por completo a Hande y que la sigue considerando el amor de su vida. Otros creen que las lágrimas fueron producto de la emoción superíndice 3n del momento, del reencuentro con una persona que fue muy importante en su vida, una persona con la que compartió superíndice 3 momentos inolvidables y que siempre ocuparon un lugar especial en su corazón superíndice 3n. Y otros, murescu copyrighticos, piensan que todo fue una puesta en escena, una estrategia de marketing orquestada por los productores de la película para generar titulares y aumentar el interu copyright ese en el film. Argumentan que la industria del espectáculo a menudo recurre a este tipo de estrategias para atraer la atención superíndice 3n del público y que la emoción superíndice 3n de Kerem podría haber sido exagerada o incluso fingida. Pero allá de las especulaciones, lo cierto es que este evento ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3n entre Hande y Kerem. Sus fans, fieles a su amor, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y peticiones para que la pareja se dé copyright una segunda oportunidad. Han creado hashtags como #Hande Kerem reconciliación y #Love is in the air again, que se han convertido en tendencia mundial. Han compartido vídeos y fotografías de la pareja, recordando los momentos felices de su relación superíndice 3n y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. ¿Lo conseguirán? Solo el tiempo lo dirá. El futuro de Hande y Kerem, tanto a nivel personal como profesional, sigue siendo una superíndice 3 nita. La presión superíndice 3n medio urtica es enorme y ambos actores deben lidiar con la constante atención superíndice 3n del público y la prensa rosa. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n sigue viva en el corazón superíndice 3n de sus fans, quienes se aferran a la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora, dejemos un momento de lado el culebro superíndice 3n Hande Kerem y hablemos de otras series turcas que han marcado tendencia y que, de alguna manera, también copyright N abordan el tema de las segundas oportunidades en el amor y la vida. Una de ellas es Aşk Memnu, una serie de drama romántico que se basa en una novela clásica turca. La serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre y mejorar su situación superíndice 3n social.
Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y ambos comienzan un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras. Aik Memnu es relevante para nuestro tema porque explora la complejidad de las relaciones humanas, los deseos ocultos y las segundas oportunidades que a veces tomamos, aunque estas vengan con un alto precio. La serie fue un gran con diéresis copyright sito en Turcua y en varios pauses de Amu copyright, rica latina, generando debate sobre la moralidad y las convenciones sociales. Un dato curioso es que el final de la serie fue visto por Moon S de 70 millones de espectadores en Turcua, convirtió Copyright 2 en uno de los eventos televisivos Mu S importantes de la historia del paus. La serie catapultó superíndice 3 a Beren Saat, la actriz que interpretaba a Biter, a la fama internacional y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices Mu S talentosas de Turcua. Otra serie que vale la pena mencionar es U con diéresis Ukur, un drama de acción superíndice 3N y crimen que se centra en la vida de la familia Kouparrafo Oval, una de las Mu S poderosas y respetadas del barrio de U con diéresis Ukur, en Estambul. La familia Kouparrafo Oval protege a su barrio de las drogas, pero también Copyright N se dedica a actividades ilegales. La vida de la familia cambia cuando Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a U con diéresis Ukur despu Copyright S de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. Aunque a primera vista pueda parecer una serie de acción superíndice 3N, U con diéresis Ukur, también Copyright N explora temas como la familia, la lealtad, el honor y las segundas oportunidades que nos da la vida para redimirnos de nuestros errores. Yamau Párrafo, el protagonista, es un claro ejemplo de ello, ya que debe enfrentarse a su pasado y a sus propios demonios para proteger a su familia y a su barrio. U con diéresis Ukur, se destaca superíndice 3 por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y su cruda representación superíndice 3N de la vida en los barrios marginales de Estambul. La serie también Copyright N aborda temas como la pobreza, la desigualdad social y la corrupción superíndice 3N policial, mostrando una realidad a menudo ignorada por los medios de comunicación superíndice 3N. Y por último no podemos dejar de mencionar Diriliay, Ertuğrul, una serie istu superíndice 3 rica de aventuras que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay en su lucha por establecerse en Anatolia y defender su fe. Diriliay, Ertuğrul, es una serie U con diéresis Copyright pica que celebra los valores de la valentua, la justicia, la fe y la perseverancia. Aunque se centra en eventos istu superíndice 3 ricos, la serie también Copyright N transmite un mensaje de esperanza y de segundas oportunidades, mostrando CU superíndice 3 mo Ertuğrul y su gente lucharon contra la adversidad y lograron construir un imperio que duró superíndice 3 siglos. La serie fue un gran U con diéresis Copyright sito en Turcua y en el mundo islu-mico, generando un gran interu Copyright S por la historia otomana y los valores islu-micos. Un dato curioso es que la serie fue vista por Moon S de 3.000 millones de espectadores en todo el mundo. La serie ha sido elogiada por su producción superíndice 3N impecable, su vestuario autocopyrightico y sus escenas de acción superíndice 3N emocionantes. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos hablado de la premiere de La Melodía del Recuerdo, de las lágrimas de Kerem Bürsin y de la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N con Hande Párrafo. También Copyright N hemos repasado algunas otras series turcas que abordan el tema de las segundas oportunidades en el amor y la vida, como Aik Memnu, U con diéresis Ukur y Diriliay, Ertuğrul. Hemos visto CU superíndice 3 mo el drama, la pasión superíndice 3N y la intriga son elementos clave en las telenovelas turcas, y CU superíndice 3 mo estas series han logrado conquistar al público de todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Agradezco enormemente que hayan dedicado parte de su tiempo a verme y a escuchar mis reflexiones. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué Copyright piensan de todo este culebru superíndice 3N Hande Kerem? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿CU es su serie turca favorita sobre segundas oportunidades? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Quiero saber si ustedes también Copyright N creen en el poder del amor verdadero y si piensan que Hande y Kerem podrán tener un futuro juntos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Estaremos atentos a cualquier nueva información Superíndice 3N que surja sobre Hande y Kerem y les traeremos todas las noticias en primicia. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.